eh, a un movimiento al movimiento armónico. Entonces, bueno, vamos a considerar el péndulo, que es el caso clásico. Entonces, cuando analizamos el movimiento del péndulo, tenemos una masa puntual sostenida por una cuerda de un cierto largo, pero cuya masa es despreciable con respecto a la masa que está colgando. Y, la cuerda tiene es inextensible, digamos, ¿no? La longitud de él es constante. Entonces, en este caso, el movimiento lo podemos escribir con el ángulo que forma la cuerda con la vertical. Entonces tenemos un movimiento angular. Y entonces vamos a analizar, en vez de la ecuación de movimiento, de traslación, la ecuación de momentos para analizar el movimiento angular. Es decir, la sumatoria de momentos respecto del punto fijo es igual a el momento de inercia del sistema por la aceleración angular. Bueno, analizando las fuerzas que actúan, despreciando el rozamiento, de vuelta a un sistema donde se conserva la energía, tenemos solamente dos fuerzas, que son la tensión y el peso. Entonces, la sumatoria de momentos respecto a este punto fijo, como vemos, la tensión está dirigida en la dirección del eje. Entonces, R vector T me va a dar 0 porque el brazo de palanca es 0. Entonces, la tensión de la cuerda no genera momento con respecto al punto O. Entonces, la única fuerza que va a generar el momento va a ser el peso. Bueno, para analizar el momento que genera el peso, obviamente ese momento depende del ángulo. Entonces descomponemos el peso en su componente paralela al radio y perpendicular. Bueno, de vuelta, esta componente no genera momento y la única que genera momento es la componente perpendicular, es decir, mg seno de tita. Entonces, el momento que genera, bueno, si definimos la dirección positiva, como está acá, digamos, hacia una dirección antihoraria, este momento es horario, entonces es negativo. Entonces, la sumatoria de momentos, que es la componente perpendicular del peso por la distancia al eje de giro, es igual al momento de inercia por la aceleración. Bueno, en este caso, como el momento de inercia es muy sencillo, porque toda la inercia, digamos, toda la masa está concentrada en la masa, que la consideramos puntual, entonces el momento de inercia es directamente la masa por la distancia al cuadrado. Entonces, la ecuación de momentos nos queda de esta forma. Bueno, si nosotros operamos, pasamos, digamos, nos fijamos que si acá esto no depende de la masa, o sea, se simplifican las masas, y nos queda G sobre L, ¿no? Porque acá se me va una L, entonces me queda G sobre L menos G sobre L seno de tita. Entonces esta es la ecuación diferencial que rige el movimiento de un péndulo. Esta ecuación es similar a la del sistema masa-resorte, pero en vez de tener la coordenada tita, tendría la coordenada seno de tita. Esta pequeña diferencia, realmente de un punto de vista matemático es importante, porque esta ecuación diferencial no es lineal, es una ecuación no lineal. Entonces la resolución de esa ecuación diferencial, aunque se puede hacer, no es lo más complicado que hay, pero implica una matemática un poco más avanzada, que la podemos ver como ejemplo. Entonces nosotros vamos a hacer una simplificación, y la simplificación es de pequeños ángulos, o sea, como todos ven, han visto los péndulos que han visto en el laboratorio, son péndulos donde la masa está oscilando a ángulos pequeños. Bueno, si ese ángulo que oscila es menor a 5 grados, es decir, 0,087 radianes, digamos como amplitud máxima, el seno de tita lo podemos aproximar por tita, y en esta ecuación pasamos a una ecuación aproximada para las pequeñas oscilaciones
donde ahora sí nos queda una ecuación diferencial lineal del mismo tenor que la del sistema masa-resorte, pero ahora omega 0 es raíz de g sobre L. Entonces todo lo que se desarrolló para un sistema de masa-resorte se puede aplicar para el movimiento angular de un péndulo, reemplazando raíz de k sobre m por g sobre L. Como se puede ver acá, la frecuencia angular y la frecuencia y el periodo no depende de la masa, sino solamente de la gravedad y de L, o sea que un péndulo es un buen sistema para medir gravedad y digamos, por eso los primeros relojes se hicieron con péndulos, ya que para poder saber cuál es el periodo, uno lo único que tenía que saber es cuál era la longitud, no importaba el valor de la masa que estuviera colgando. Bueno, y por último, el caso de las vibraciones torsionales. Este no es un caso que se vea tan común en forma habitual, aunque sí ocurre bastante en el área de la técnica, ya que todos los sistemas de transmisión de fuerza y potencia, por ejemplo un motor a explosión donde uno tiene un movimiento de los cilindros que se transmite a la rueda, en todos esos sistemas hay barras que están girando y en los extremos tienen ciertos momentos, entonces aunque no se nota esas barras, sufren efectos de torsión, o sea, hay fuerzas que intentan torsionarlas. Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, esto es un poco más complejo en la técnica, sería, uno tiene una barra con una cierta sección, que puede ser típicamente circular, pero si no puede ser cuadrada o elíptica, alguna sección, que en un extremo está fijo, digamos, está empotrado. Y en el otro extremo tiene una masa importante que está adosada y entonces se le imprime un movimiento, un ángulo torsional θ, lo podríamos llamado alfa en vez de θ, pero bueno, y entonces cuando se intenta girar esto, la barra se retuerce, y obviamente si uno lo ve hasta con un hilo, lo puede ver esto, cuando uno trata de retorcer una barra, se opone a ese movimiento, a ese torque que intenta torcerlo, y la constante, que se llama la constante elástica torsional, que da idea de cuánto cuesta girar a una barra. Esa constante elástica torsional depende de varios factores, pero cuanto más grande sea esta constante elástica, más duro va a ser, y cuanto más chica sea, más fácil será que gire. Entonces, de vuelta, en este caso se plantea la ecuación de momentos porque estamos analizando el giro. Entonces, el giro del disco que está en el extremo, que uno intenta girarlo y por la fuerza que se genera en el punto de contacto entre la barra y el disco, se genera un momento que se opone a ese giro. Entonces queda una ecuación bien sencilla. Acá no hay aproximación, digamos, la ecuación es proporcional al giro. Esta es una ecuación constitutiva, sería como una ley de Hooke rotacional, y esta tiene una validez que no, para ángulos grandes, digamos, no hay ninguna aproximación como en el caso del péndulo. Entonces directamente la ecuación de momentos proporciona una ecuación lineal. Entonces acá pasando el momento de inercia dividiendo y operando, queda directamente una ecuación diferencial lineal, donde ahora el término omega 0 cuadrado depende de la constante torsional y del momento de inercia. El momento de inercia es el momento de inercia del disco, que está en el extremo. Mientras esta constante torsional, realmente acá hay la reducción de esta ecuación implica bastantes conocimientos de mecánica del continuo, no es la idea acá, pero bueno, acá podemos decir que esta constante torsional depende de una constante elástica de los materiales, que se llama en este caso el módulo de torsión. Es una constante que está en las tablas, digamos, pues si es acero, aluminio, lo que sea, tiene un cierto valor. Después, este se llama el momento de área,
El momento de área de la barra es como un momento de inercia, o sea, tiene en cuenta cómo está distribuida la forma, digamos, de la sección transversal, pero no se calcula, como es el momento de inercia, sobre un volumen, sino sobre el área transversal. En el caso que sea una sección circular, tendrá un cierto momento de área, y si es rectangular tendrá otra, o sea, esto es un factor geométrico que tiene que ver con la sección transversal. Y por último, depende qué tan largo es la barra. Como ustedes habrán visto, si tiene una barra corta es muy difícil de torsionar, mientras que si tiene una barra larga es más fácil de torsionar, o sea que la longitud de la barra también interviene. Entonces de vuelta tenemos la misma ecuación que las oscilaciones, que el movimiento de un sistema masa-resorte, pero ahora describe el movimiento torsional y es una ecuación cuya solución también es armónica.